Hola, muy buenas, espero que estén muy bien. En el video de hoy les voy a decir cuáles son los libros que he leído hasta ahora en la carrera de medicina humana. Cabe aclarar que ahora mismo estoy cursando el tercer semestre, por lo que esos son los libros que he leído hasta ahora. Y bueno, es para que más o menos sepan cuáles son los libros que tienen que leer si es que se van a adentrar en la carrera o si es que ya la están cursando. Y también les voy a dar una recomendación de cuáles son otros libros, además de los libros curriculares, que les recomendaría a ustedes leer si es que están en la carrera de medicina o si es que están por adentrarse. Son libros de divulgación. Entonces, primero vamos a ver cuáles son los libros formales, los libros curriculares, y después cuáles son los libros de divulgación de temas relacionados con la medicina que les podría recomendar y por qué. Ok, pasaremos por los libros curriculares. Estos son libros que están orientados a las ciencias básicas, que son las que llevamos en los primeros años, sea anatomía, fisiología, bioquímica, histología, por ejemplo. En bioquímica, el libro que más utilizamos es Harper, el Harper. Es un libro muy bueno, es nuestro libro referencia en cuanto a la bioquímica, aunque otros en la facultad preferían leer también estos libros, estos que son 2 tomos, los Bioquímica de Juan Aquino. Sí, son libros muy buenos, mucho más sencillos de entender, por así decirlo, pero siempre la referencia es el Harper, un libro que yo prefería leer, la verdad, antes que el Aquino. Y no sé si es que el Aquino se venda en otros países o solo acá en Perú, pero bueno, si es que lo ven en otros lugares, también es un libro que les recomendaría si es que quieren comprenderlo de una manera más sencilla. Pero el Harper siempre tiene sus ventajas, como que nos describe no solamente la bioquímica como concepto, sino también hay casos clínicos, enfermedades bioquímicas y todos estos trastornos. Muy interesante. Bueno, esto en cuanto a la bioquímica. El siguiente libro es probablemente el que más utilizamos en anatomía y es el Néter. Es un atlas este libro, es decir, va a tener imágenes que van a tener los nombres de estas estructuras que previamente tuvimos que haber leído en los libros teóricos, en los libros conceptuales, descriptivos, etc. Un libro bastante bueno y que utilizamos full en anatomía. Después tenemos los libros justamente conceptuales de anatomía. En mi facultad nos hicieron leer los libros de Henry Holst de anatomía humana. Es una anatomía descriptiva, son estos 2 tomos de acá. Un poco lo que me pasa con este libro de anatomía es que le tengo una especie de amor-odio, y es que es un tanto complicado, va muy al detalle y sin embargo yo creo que esto es necesario y creo que ayuda bastante en comprender la anatomía en general el hecho de que vaya al detalle. Un libro muy descriptivo, aunque a veces, como digo, lo complica un tanto de más. Son 2 tomos este libro. Bueno, después tenemos otros libros que leí de anatomía, que es Anatomía de Moore, que son anatomía con orientación clínica. También son libros, como digo, descriptivos, son libros teóricos, que bueno, a diferencia de Hollis, creo que tiene mejores imágenes y me parece un libro más estructurado que el Hollis. También es más reconocido este libro. El Hollis no es tan reconocido, me parece, porque es también más antiguo. Entonces estos Anatomía de Moore también son 2 tomos. Y hay otro libro también que me gustaría mencionar, es el libro Grey de Anatomía. Este libro yo no he tenido la oportunidad de leer, pero me han dado muy buenas referencias, dicen que es muy bueno. En lo personal decidí comprar el Anatomía de Moore porque es un libro con orientación clínica y el Grey es un libro más descriptivo teórico, según me han comentado, como sería el Hollis. Entonces, bueno, y de todas maneras me gustaría decirlo abiertamente porque es como que el libro referencia, por así decirlo, en muchas facultades. En cuanto a la neuroanatomía, los libros que utilicé son los siguientes. En primer lugar, el VAR, que es un libro del sistema nervioso con una perspectiva anatómica. Un libro que es un tanto complicado también de entender. Bueno, como en general toda la neuroanatomía es más complicada que la anatomía por sí misma, pero muy interesante también. Tenemos el VAR. Y tenemos el Snell, un libro que se utiliza también muchísimo, un libro de neuroanatomía clínica interesante, muy buen libro, que también tiene ilustraciones. El VAR no tiene tantas, este libro se parece más, por así decirlo, al Moore de anatomía convencional. Muy interesante el libro, muy bien estructurado y redactado. Y bueno, también en cuanto a anatomía, para finalizar, tenemos este atlas, un atlas puramente, también Néter, pero de neurociencia,
que en lo personal no utilicé bastante, no lo utilicé mucho, pero sí sirve. Y es que tiene muchas imágenes que se repiten del Nether convencional. En cuanto a la biología celular, este es el libro que nosotros utilizamos, un libro de la doctora Ada y del doctor Jesús Alarcón, un libro que nos pidieron en nuestra misma facultad, porque bueno, los doctores eran los que enseñaban justamente. El libro de histología utilizábamos este, que por lo mismo era escrito por los mismos autores, también doctores de nuestra propia facultad, por lo tanto estos eran los textos que nos pedían. Y además tenemos los atlas, por supuesto. Atlas de histología, este es el atlas que por lo mismo habían escrito nuestros doctores en la facultad, pero también había comprado el DeFear, el Atlas DeFear de histología. Un libro muy bueno, la verdad, súper recomendado, que me terminaron robando, lamentablemente. Y bueno, en este libro es un atlas, como digo, como un atlas de anatomía, por ejemplo, pero de histología, y además tiene descripciones precisas de lo que viene siendo la histología teórica. Por lo tanto, no solamente es un atlas con imágenes, sino que al mismo tiempo incluye la teoría, que bueno, esto lo ayuda bastante. Y bueno, acá tenemos un banco de preguntas de histología que simplemente para cuestión de práctica para los exámenes. Me olvidaba, también utilizamos este libro, Fundamentos de Genética Humana. Pero no voy a profundizar mucho en estos libros justamente porque no sé si ustedes puedan conseguirlos, entonces no tendría mucho sentido. El siguiente libro es el Tratado de Fisiología Médica de Guyton y Hall. Es un libro referencia de fisiología a lo largo de todo el mundo, puesto que nos va a permitir comprender la fisiología de una manera detallada, pero también de una manera interesante. Sin duda es uno de mis libros favoritos. De hecho, hasta el momento presente lo sigo estudiando y me parece muy interesante la forma en la que se describe la fisiología. Sin duda te va a permitir comprender con precisión cómo funciona todo el cuerpo humano y te lo puedo recomendar a full. Son 2 tomos además, en la Fisiología Médica de Guyton son 2 tomos. Para embriología he leído el siguiente libro, que es Embriología Clínica de Moore. Un libro que junta tanto la parte clínica justamente como la parte teórica. Muy bueno y bastante preciso. Y también Embriología Médica de Langman, un libro que por lo mismo no solamente es teoría, sino también es clínica. Por lo tanto, yo creo que son libros que puedes complementarlos de una manera muy buena, o inclusive también podrías tener como referencia solamente uno de estos libros. ¿Cuál te recomendaría yo que leas si es que tuvieras que leer solamente uno? Yo creo que ambos son muy buenos, pero Embriología Médica es un poco más sencillo que, bueno, Embriología Clínica. El que yo utilizo como referencia es Embriología Clínica de Moore. En Langman leo algunos capítulos que necesito con precisión. Sin embargo, este es el libro que más utilizo porque en mi caso personal es el que más consideran en mi facultad. Sin embargo, si es que quieres uno más sencillo, pues Langman es perfecto para ti. El siguiente libro utilizo para estudiar biología molecular es Biología Molecular del Gen de Watson. Un libro del que la verdad no he leído todo, solamente los capítulos que me interesaban. Y puedo decir que es un tanto complicado algunas veces, es muy meticuloso con los procesos genéticos, pero también es interesante justamente por esto. Y bueno, este libro solamente lo tengo de manera virtual, como están viendo, no lo tengo en físico. El libro que utilizamos más en medicina para estudiar la genética es el Thompson y Thompson Genética en Medicina, que es el siguiente, que bueno, también solamente tengo de manera virtual. Un libro que nos permite conocer todos los fundamentos genéticos y procesos genéticos, pero orientado por supuesto que a enfermedades y en general a la medicina. El libro que yo utilizo para estudiar fisiopatología es el siguiente, Fisiopatología de Porth, que son 2 tomos también, y un libro muy interesante también que nos va a permitir comprender no solamente la fisiología, como habíamos visto antes, sino también la fisiopatología, es decir, la fisiología en la enfermedad, cómo es que se originan los problemas y muchas de las enfermedades más importantes, más comunes, y también otras que no lo son tanto. 2 tomos que son muy interesantes, un libro que en lo personal me gusta, inclusive me llega a gustar más que el Guyton porque profundiza más en el tema que a mí me interesa, que es, bueno, pues las enfermedades justamente. Ok, estos son los libros curriculares, los libros que tenemos que leer en la facultad. Ahora, los siguientes son los libros de divulgación. Son libros que no necesariamente tienes que estudiar medicina para poder leerlos, y de hecho son los libros que yo le voy a recomendar a aquellas personas que quieren aprender un poco de la medicina, empezar con la medicina o simplemente leer temas médicos interesantes.
Y es que los siguientes son libros que en lo personal hay muchos que yo leí antes de entrar a la Facultad de Medicina que despertaron en mí esa pasión justamente por estudiar esto. Muchos de estos libros ya los hemos tratado antes en el canal y bueno, se los voy a presentar ahora mismo. Como digo, son de divulgación y no tienes que estudiar medicina para leer estos libros, así como puedes estudiar medicina y leer estos libros y también te pueden gustar, por supuesto. En primer lugar tenemos este libro, El primeros sobrevivientes del Alzheimer, del Dr. Dale Bredesen. Muy interesante este libro que va a tratar todo el tema del Alzheimer, cómo es que en verdad se origina esta enfermedad, pero sobre todo, más importante, va a hablar sobre un sistema que tiene este doctor, un método del Dr. Bredesen para poder tratar el Alzheimer. Según el Dr. Bredesen, esto podría no solamente prevenir el Alzheimer, sino también podría revertir los efectos del Alzheimer dentro de nuestro cerebro. Muy interesante este libro. Tenemos además este bestseller del New York Times, que es Cerebro de Pan. Seguramente habrás escuchado del libro Cerebro de Pan, un libro que tiene muchos conceptos médicos, pero los explica de una manera muy simple, cualquiera lo puede entender. Además que incluye muchos casos clínicos, muchos estudios que van a hacer que sin duda nos guste la medicina, nos llame la atención. Además que son libros estos dos que tratan, o bueno, en general todos los libros de divulgación, que tratan temas que no vamos a ver en los libros de medicina curriculares, porque son libros que nos van a enseñar conceptos y punto. Estos son libros más modernos de investigaciones actuales, son libros que plantean hipótesis sobre un futuro en la medicina, entonces es lo que los hace más interesantes, por así decirlo. Ayuno consciente de Endika Montiel. En este libro se nos va a enseñar todos los principios del ayuno y del ayuno intermitente como una práctica para la sanación y para la prevención de muchas enfermedades. Muy interesante también. Tenemos libros que en lo personal me gustan porque me interesa mucho el tema de la mente. Siempre me ha gustado el cerebro y cómo funcionamos. Tenemos El cerebro convulso, que van a ser los relatos de una neuróloga dentro de su vida en la medicina, y además también este de Joaquín Foster, El telar mágico de la mente. Un libro que, al igual que este de Susan O'Sullivan, van a tratar la vida dentro de la neurociencia de estos doctores. Es decir, vamos a escuchar cómo es que un doctor trabaja y también los casos clínicos con los que interactúan en su día a día. Entonces van a ser libros que nos van a permitir comprender cómo en verdad es el trabajo de un médico, y no solamente conceptos médicos, sino aplicados. Además que, bueno, por supuesto, al ser libros de divulgación, son escritos de una manera muy entretenida. Nuestra historia de las adicciones, un libro de Carl Eric Fisher, quien es un psiquiatra que toda su vida estuvo preguntándose cómo es que las sustancias afectan a nuestro cerebro de una manera exacta, a nuestro cuerpo. Y bueno, este es un libro que no solo se lo recomiendo a quien le interesa la medicina, sino en general a todas las personas, porque va a permitir comprender cómo es que nuestro cuerpo reacciona ante la adicción. Luego, este libro me parece sencillamente espectacular, de Gabor Mate, el médico, El mito de la normalidad. Un libro que va a tratar todo el tema de la inflamación, los traumas, y me parece brutal porque desarrolla de una manera muy interesante y casi especializada en cómo en realidad la medicina ha tomado un camino equivocado, diciendo que estamos tratando más el problema que el origen, instruyéndonos a los futuros médicos a hacer lo contrario, es decir, a tratar antes la prevención que la enfermedad cuando ya ocurrió. Un libro que va a, sin duda, destrozar muchos de los mitos de la medicina, y también va a atacar a muchas industrias que se nutren, según el autor, del sufrimiento de las personas. Si quieres que te guste la anatomía, si quieres entretenerte aprendiendo de anatomía de una manera interesante, no te voy a recomendar estos libros que te van a aburrir, te van a estresar. Si quieres adentrarte en el mundo de la anatomía, este libro va a hacer que te fascine. Es Nuestro cuerpo, de Juan Luis Arzuaga, 7 millones de años de evolución. Y he hablado de este libro en otro video, y sin duda me parece espectacular, porque de una manera interactiva y sencilla
va a hacer que nosotros pues comprendamos nuestro cuerpo utilizando tanto la historia como la misma anatomía. Entonces esta es una combinación que en lo personal a mí me gusta mucho y que bueno, te lo puedo recomendar si es que quieres aprender un poco de anatomía sin ser tan especializado. De todos los libros de autocuración, este es el que me parece mejor, el del Dr. Jeffrey Rediger, El poder de la conexión entre el cuerpo, la mente y el sistema inmunitario, autocuración. Es un libro que me gusta mucho porque utiliza bastantes estudios y casos que nos permiten comprender su punto. Bueno, luego tenemos este libro, El futuro de la humanidad, de Augusto Cury, que en realidad, si no me equivoco, es una trilogía de fantasía, si no me equivoco. Es un libro que va a tratar sobre la historia de un psiquiatra, sobre un estudiante de medicina justamente, que entra a la facultad y se encuentra con un sistema que está diseñado para hacer que los médicos sean inhumanos, por así decirlo, o que se deshumanicen en la carrera, pues haciendo que los médicos traten a los pacientes como si fueran simplemente un número más, un paciente más, y no como una persona de verdad. Y este libro es más un libro como que te cambia como persona que un libro que trate temas médicos como tal, sino que va a contarnos la experiencia de un médico que, si no me equivoco, es en realidad fantasioso, pero sin duda te va a humanizar. Es más una novela. Este libro es una novela que te va a humanizar y que te vas a hacer darte cuenta que la medicina debería tomar un rumbo distinto, o los médicos deberíamos tomar una visión distinta de nuestros pacientes y nuestro propio trato con ellos, así como de toda la industria médica en general. Bueno, estos son libros que en su mayoría he leído antes de estudiar medicina y que te podría recomendar si es que, bueno, simplemente te gusta cualquiera de ellos. Seguramente en un futuro video hablaré de cada uno de estos. Bueno, uno que recientemente me compré pero que no he leído es Explorando la medicina del futuro. Es un libro que pienso leer, pero bueno, no puedo hablar mucho de este libro porque aún no lo he leído. Y también tienen otros libros como Proteínas, que nos va a adentrar dentro del mundo de las proteínas de una manera mucho más sencilla, mucho más bueno, interesante que otros libros especializados como el Harvard, por ejemplo. Y bueno, yo se los voy a recomendar en realidad a todo el mundo. No tienes que estudiar medicina para leer estos libros. Y hay otros más que, bueno, se los he presentado en otra ocasión y que si es que les gustan pueden pasarse por el canal y ver alguno de ellos. Pero bueno, en general son esto. Y nada, esos serían todos los libros que vamos a ver en este video. Si es que les gustaría que profundice en uno en particular, por supuesto que creo que sería uno de divulgación. Entonces yo estaría fascinado en hacerlo. Escriban en los comentarios y por supuesto que lo haré. Si es que les ha gustado, de verdad me ayudaría muchísimo que le dieran un like. Y nada, muchas gracias por ver el video, por supuesto. Nos vemos en la próxima.